Buenas tardes, compañeros de la sección I, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Vamos a dar un minutito para que todos empiecen a conectar, porque a mí a veces me cuesta, ya me está acostando con la cámara, pero aquí estamos, amigos, bienvenidos. Damos un minuto mientras se logran conectar los demás, por favor, y empiezan a hacerme ahí sus comentarios. Algunos miro y otros no los puedo leer, pero no sé. Fíjense que no veo el chat. No me salen los comentarios. Algún problema debo tener desde la vez pasada. Oh, perdón, ya está saliendo otra cosa. No. Fíjense que hoy sí no veo los comentarios. Algo me está pasando aquí. La verdad es que no sé. No sé qué, por qué no me salen los comentarios. Voy a ver sus chats. El chat del grupo, mejor dicho. Espérenme. Y ahorita cambio la configuración para enviar mensajes, por si alguien me puede ayudar. No me salen los comentarios. Lo voy a ver para el otro grupo, porque si no me voy a atrasar más. No sé qué está pasando. No estamos. Bueno, por lo menos tengo el chat. Fíjense que aquí no me salen los comentarios. Algo presioné ahí y me pasó con la sección E. Cuando termine con ustedes, entonces ya veré para solucionar ese tema. Bienvenidos entonces a la transmisión. Disculpen, pero la tecnología sí lo atropella a uno, por lo menos a mí, ¿verdad? Ustedes tienen ahí en sus manos las guías conceptuales de la 3, 4, 5 y 6. Hoy tenemos 4 guías conceptuales para explicar el tema de la clasificación de los bienes. Y como siempre, pues les mando ahí unas diapositivas, ¿verdad? Para que ustedes vean en forma gráfica, pues realmente en qué consiste el tema de los bienes, ¿verdad? Realmente aquí está la clasificación, así sin mayor explicación, solo que ya en cuadritos, ¿verdad? Y estas, pues ustedes saben que las guías conceptuales, pues es mi agenda de trabajo para siempre, para todos estos días que estamos ahí trabajando, ¿verdad? En las guías conceptuales ahí tenemos la clasificación de los bienes. Aquí es bien importante que pongamos atención, especialmente porque debemos de pensar y analizar ejemplos, ¿me entienden? Entonces, por eso les decía, es bueno que lo tengan allí y lo van anotando siempre en sus guías o en su cuaderno que utilicen para sus apuntes. Van apuntando los ejemplos para que sea más claro y sea entendible el tema, ¿verdad? Entonces, vean, ahí tenemos el tema de los bienes y su clasificación. Así es el tema de hoy. Vamos a aprender qué es un bien y cómo están clasificados. Y después, pues, de manera muy rapidita, pues les contaré en qué leyes principalmente está la intervención de los bienes para la protección de los mismos. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Ya saben que cualquier duda me la hacen en llegar al chat al finalizar la clase, para que yo en la próxima clase entonces ya
ya les vaya aclarando algunos puntos. Entonces empezamos. Fíjense que nuestro libro segundo del Código Civil, quiero que abran su libro segundo y también me alcanzan también su Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Hoy necesitamos estas dos leyes principales. Yo les voy a mencionar otras, pero es solo para ejemplificar cuál es la importancia de los bienes en la legislación, ¿verdad? Porque vamos a ver que tiene relación no solo con derecho civil, sino que con derecho notarial y hasta con el derecho penal. Fíjense, porque ahí tenemos una ley, por ejemplo, de extinción del dominio. Lo vamos a ir explicando poco a poco. Quiero que veamos el libro segundo del Código Civil. Abrámoslo, por favor, a partir del artículo 442. Pongan atención ahí. A partir del artículo 442, veamos el título, porque eso es lo que estamos estudiando ahora aquí en Derecho Civil. Fíjense que el libro segundo del Código Civil se denomina de los bienes, que vamos a ver hoy, de la propiedad, que lo vamos a ver después, y demás derechos reales, que sería nuestra próxima clase. Miren. Vamos a ir reconociendo la institución, cada una de las instituciones que participan en el nombre, fíjense, en el nombre del libro. Por eso repito, el libro segundo del Código Civil se denomina de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Su título primero, de los bienes. Van teniendo su código a mano, ¿eh? Título primero, de los bienes, capítulo primero de las varias clases de bienes. Y ahí ya vamos a empezar, ¿verdad? Veamos entonces nuestras guías. Entonces, comúnmente, vean, el libro se llama de los bienes, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Comúnmente, bien y cosa lo confunden mucho. Pero cosa es todo aquello que existe en el mundo exterior, ¿verdad? Todo lo que tiene una existencia o puede existir. En su guía número 3, ustedes tienen en la primera columna dos definiciones de bienes. Y a continuación ya aparece la introducción para el tema de la clasificación de los bienes. Entonces tenemos que según Collin y Capitán, pues son bienes las cosas, ¿ves? Casi los tratan de equiparar, pero son bienes. ¿Qué son bienes? Las cosas que pueden ser objeto de un derecho y representan un valor pecuniario. Es más, deben de constituir también una relación jurídica, porque eso es lo que, todas las relaciones jurídicas son las que encontramos aquí en el libro segundo del Código Civil. Constituyen. Pero el artículo 442, y ahora ya vamos allá a nuestro código, nos indica que son bienes. El epígrafo es el concepto, ¿concepto de qué? De bienes. Son bienes, ¿ven? Las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Y de una clasificación, cita ahí, se clasifican en inmuebles y muebles, ¿ya? Entonces, ¿qué son bienes? Son bienes las cosas que pueden ser o son objeto de apropiación. ¿Por qué? Y están regulados principalmente en el libro segundo del Código Civil. Pero vamos a ver otras leyes. Vamos a ver una ley de expropiación, una ley contra el lavado de dinero. Ya vamos a ir conociéndolos cada uno, por favor. ¿Y qué son las cosas apropiables? En el artículo 443 tenemos que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. ¿Bien? Por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces ya nuestro artículo 442 con nuestro artículo 443 nos indica que se van entendiendo por bienes, ¿verdad? Y vemos también que tenemos una definición tanto legal como una definición de carácter doctrinario que nos aporta el tratadista Collin y Capitán. Ahora bien, en cuanto a los bienes existe una gran clasificación.
una de las más modernas y la que más se adecua a nuestra legislación es la proporcionada por el maestro José Castanto Beñas. El maestro José Castanto Beñas divide los bienes en dos grandes ramas y cada rama pues con su diferente subdivisión, ¿verdad? En primer lugar los divide a todos aquellos bienes por sus cualidades físicas o jurídicas y luego clasifica los bienes por la conexión que existe entre unos y otros. Empezamos entonces por la primera clasificación, que ya la encontramos en la guía 4, y ahí tenemos entonces que la clasificación de los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas a la vez se subclasifica en cuanto a por su naturaleza, pues tenemos bienes corporales e incorporales. Por su determinación tenemos bienes genéricos, tenemos bienes específicos. Por su posibilidad de sustitución también tenemos bienes fungibles y bienes no fungibles. Y por la posibilidad de su uso repetido tenemos bienes consumibles y bienes no consumibles. En la guía 5 ya encontramos la clasificación de los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. Ahí tenemos por la posibilidad de su fraccionamiento, pues divisibles e indivisibles. Por su existencia en el tiempo tenemos futuros y presentes. Y por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, pues tenemos los inmuebles y también los bienes muebles. En la guía número 6 encontramos la continuación de la clasificación de los bienes por la relación o conexión que existen entre unos y otros. Ahí encontramos entonces que por su constitución y contenido los bienes pueden ser singulares y universales. Y por la jerarquía en su relación, pues hay bienes principales y hay bienes accesorios. Por la susceptibilidad del tráfico, pues hay bienes dentro del comercio y bienes fuera del comercio. Y por el titular de su propiedad, pues hay bienes del Estado y bienes que pertenecen a los particulares. Por el carácter de su pertenencia, tenemos que hay bienes del dominio público que además se subclasifica en bienes de uso público común y en bienes de uso público no común. Y luego pues ya tenemos los bienes de propiedad privada. Iniciamos entonces con nuestra clasificación y empezamos ahí con nuestra guía ahora número 4. Tenemos la clasificación entonces. Por su naturaleza, los bienes se clasifican en corporales y bienes incorporales. ¿Cuáles son los bienes corporales? Son aquellos que tienen una existencia física, fíjense, y que son apreciables a nuestros sentidos. Por eso ustedes pueden apreciar ahí su computadora, pueden apreciar su teléfono, pueden apreciar su ropa, sus lentes para quienes lo usamos, sus joyas, ¿verdad? Porque son apreciables a nuestros sentidos. Entonces todos los podemos percibir fácilmente por medio de nuestros sentidos. Pero también hay bienes que no los percibimos así a través de nuestros sentidos, pero existen y generan relaciones jurídicas, ¿verdad? Entonces ahí están los incorporales, aquellos que aún no teniendo manifestación concreta y tangible, producen efectos jurídicos determinables. Y ahí entonces encontramos los famosos derechos de autor. Los derechos de autor que tiene una ley específica. Miren, la ley de derecho de autor y derechos conexos. Porque no lo apreciamos con nuestros sentidos, pero lo que produce la mente humana también genera derechos y también genera obligaciones y tiene una existencia para la legislación. Fíjense que el objeto de esta ley, precisamente, que es de orden público y de carácter y de interés social, tiene por objeto la protección de los derechos de autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores, etcétera. Y eso lo regula en el artículo 1, y en el artículo 15 nos indica y nos da un listado de lo que se consideran obras, todas las producciones en el campo literario, científico y artístico,
cualesquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan que una creación intelectual original, y en particular los siguientes, y les empiezan a enumerar todos. También tenemos la ley de propiedad industrial, que protege también todos estos temas relacionados con los bienes incorporales. El objeto de esta ley de propiedad industrial pues tiene por objeto la protección, estímulo y fomento de que fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en la industria, el comercio, etcétera, ¿verdad? Vean, dos leyes entonces que las regulan. Luego tenemos que por su determinación los bienes se clasifican en bienes genéricos y en bienes específicos. Género, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a un todo. Aquellos bienes que se aluden identificándolos por su naturaleza común. Ustedes dicen los carros, ustedes dicen las computadoras, ustedes dicen las motos, los televisores, las estufas, ¿verdad? Entonces, los libros, ok, nos estamos refiriendo al género, ¿verdad? Porque lo identificamos a través de su naturaleza común. Los teléfonos, los bolígrafos, los marcadores, ya se fijaron, el género. Pero también hay bienes específicos. Y aquellos bienes específicos, ¿cuáles son? Cuando ya se particularizan por elementos de exclusiva pertenencia a su naturaleza. Si ustedes dicen, no voy a hacer propaganda, pero por ejemplo ustedes dicen yo quiero una computadora marca HP, por ejemplo, ¿verdad? La más reciente, que tenga una capacidad tal y una forma tal, etcétera. Ustedes están identificando al género. Y como ya están identificando y particularizando ese bien, estamos ante los bienes específicos, ¿verdad? O ustedes dicen, bueno, yo quiero una moto marca Honda, por ejemplo, ¿verdad? Modelo 2021 en color morado, ¿verdad? Pero ustedes lo están identificando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hacen referencia a esos elementos exclusivos que pertenecen a su naturaleza, y su naturaleza es las motos, ¿verdad? Si ustedes dicen yo quiero un televisor de tantas pulgadas marca LG, por ejemplo, ¿verdad? Y que tenga esto y el otro, entonces lo están identificando. Al identificarlo, entonces particularizan sus elementos y ustedes están ante bienes específicos. Por su posibilidad de sustitución, pues hay bienes fungibles y hay bienes no fungibles. Los bienes fungibles tienen la característica que por no tener una individualidad propia, ¿verdad? Y determinada, pueden ser sustituidos unos por otros de su mismo género. Podemos sustituir un 100 de bolígrafos por otros 100 de bolígrafos azules de esta marca, ¿verdad? Y también hay bienes no fungibles, y aquí creo que voy a hacer un alto, porque cuando hablamos de los bienes no fungibles, ahí podemos referirnos a las obras que tienen obras de arte, por ejemplo, o sea, los que tienen una individualidad precisa y concreta, y que no pueden ser representados o sustituidos por otros. Fíjense que yo les voy a mandar aquí, porque me encantó. Permítame, espérenme, fíjense que yo les quiero enviar, hablando de obras literarias, les quiero mandar unas obras preciosas. ¿Qué sería? Espérenme chicos, espérenme. Aquí los deben de estar. Ahorita se las mando todas. Son unas obras preciosas. Fíjense que les voy a contar por qué. Vamos a ver, ahora no encuentro el grupo. Miren pues.
Primero no encuentro el chat, luego el grupo. Bueno, lo estoy mandando a los grupos ahorita de civil, Derecho Civil 2, que es en esta de la sección I. Después lo voy a enviar a los demás. ¿Por qué lo estoy enviando? ¿Por qué? Miren, ahí les envié. Ya llegó al chat. Y yo les envié ahí obras de arte. Porque estoy explicando el tema de los bienes no fungibles, ¿verdad? Los bienes no fungibles son los que no tienen una característica individual precisa y concreta y no pueden ser representados o sustituidos por otros. Entonces, estos bienes que les mandé ahí son unas obras de arte realizadas por un pintor guatemalteco que se llama Edgar Antonio González Peneleu. Es un artista visual egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En el Facebook hay una página que se llama Exposiciones Artísticas USAC. De ahí lo bajé y por eso es que se los estoy mandando. Miren, y él está en una fotita ahí, miren. Ahí está, en una de las imágenes, ahí está. Entonces, las obras de él, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Hay varios, muchos, La Piedad, La Última Cena, etcétera. Pues sí, son obras de arte también, tienen toda la razón, pero quise concretizar el ejemplo con un pintor guatemalteco. Esos cuadros no pueden ser sustituidos unos por otros. Él puede hacer algunas copias, pero no puede sustituir un cuadro por otro, ¿me entienden? Porque son bienes no fungibles. Todas las obras de arte tienen un original. Pueden hacerse copias, pueden hacerse réplicas, pero el original no permite la sustitución de unos bienes por otros. Es el auténtico, ¿verdad? Tiene una individualidad precisa y concreta. No permite ser representado. Su naturaleza es esa. Vean a eso, consulten esa página de Facebook muy bonita, es de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Exposiciones Artísticas, y ahí van a encontrar una variedad de arte, pero fantástico, que uno ni se imagina. Hay algunos poemas también y todo, pinturas, esculturas, y entonces es un medio de divulgación que tiene la Universidad de San Carlos para precisamente sociabilizar todas estas bellezas, ¿verdad? Luego tenemos que por la posibilidad de su uso repetido, pues los bienes pueden ser consumibles y pueden ser no consumibles. O sea, los bienes consumibles son aquellos que su uso altera su sustancia, de tal forma que impide un futuro aprovechamiento, ¿verdad? La comida es un ejemplo, ¿verdad? La hamburguesa que nos comemos ahorita es consumible, ¿verdad? Ya no la podemos comer varias veces, no. Pero así como los alimentos, ¿verdad? También está la gasolina. Ustedes llenan su tanque de gasolina, pero no lo podemos usando varias veces, ¿verdad? Se va consumiendo. El alcohol, ahora es muy común, ¿verdad? El gel, lo utilizamos y no podemos usar ese mismo gel 2-3 veces, ¿verdad? Como sí sucede con el jabón. El jabón lo van a consumir, pero pueden usarlo varias veces. Entonces, se mantiene su naturaleza intacta. Sin embargo, el jabón pues se llega a terminar, por supuesto. Pero un ejemplo de bienes no consumibles, ellos a pesar de su uso se mantiene su naturaleza intacta. El jabón se va deteriorando, el jabón es más consumible que no consumible. Pero un ejemplo de no consumible, volvemos a lo mismo. Ahí tienen su computadora, ¿cuántas veces no la han usado? Para civil, penal, laboral, notariado, etcétera. La usan hoy, la usa la mamá, el papá, el hermanito, y su naturaleza permanece intacta. Ese es un ejemplo de un bien no consumible. Todas las máquinas generalmente son así, ¿verdad? No hay una máquina solo para hoy. Sus televisores también, sus pantallas, y también lo que siempre nos acompaña, nuestros teléfonos, son bienes no consumibles. ¿Vamos bien? Pasemos ahora a la siguiente guía. La guía número 5.
En la guía número 5 encontramos la clasificación siempre de los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. Y ahí tenemos que por la posibilidad de fraccionamiento, pues los bienes pueden ser divisibles y pueden ser indivisibles. Los inmuebles pueden dividirse, ¿verdad? Y formar varias finquitas. También pueden dividir un pastel, ¿verdad? También pueden dividir la pizza, ¿verdad? Entonces, son bienes que permiten su división sin ningún detrimento de su naturaleza, ¿verdad? Lo que vea que la pizza pues es consumible también, además de que se puede dividir. Hay bienes indivisibles, ahí los tienen. Son los que no admiten división sin menoscabo de su naturaleza y de su uso. Ustedes no pueden dividir las partes de sus pantallas, por ejemplo. No pueden dividir en partes sus teléfonos, porque entonces pierden su naturaleza, ¿verdad? Ya no tienen un teléfono, pero descompuesto. No pueden dividir un libro. ¿Por qué? Si lo pierden la naturaleza del libro. No pueden dividir una mesa, por ejemplo. Y también hay bienes que por su existencia en el tiempo, pues hay bienes futuros y hay bienes presentes. Los futuros son aquellos que tienen su existencia, pero no es real. Es para después. Deben racionalmente esperarse para que tengan ya una existencia real, ¿verdad? Para que sean susceptibles entonces de venir a la vida. Por ejemplo, las famosas cosechas o siembras, ¿verdad? Ustedes pueden pactar y vender una siembra de naranjas, una cosecha de plátanos, de café, etcétera, pero esa cosecha va a venir a la vida dentro de 3 meses, supónganse, ¿verdad? Entonces son bienes futuros. Los intereses que devenga también una cuenta monetaria, por ejemplo, también devenga intereses. Una cuenta de ahorro devenga intereses, pero es a largo plazo. Son bienes futuros, ¿verdad? Lo que va a producir. También tenemos los bienes presentes. Eso sí, no existe ningún problema porque gozan de una presencia y una realidad actual, ya sea física o legal, ¿verdad? Entonces, desde ese momento son considerados como tales y constituyen una relación jurídica. Son todos los que tienen actualidad y que tienen presencia. Sus libros, sus marcadores, sus cuentas de ahorro, sus cuentas de depósitos monetarios, etcétera, esas son presentes, ¿verdad? Lo que genere esa cuenta de ahorro, por ejemplo, entonces eso lo que genere si será un bien futuro, ¿verdad? Por eso hay inclusive aquellos ahorros a plazo fijo, ¿verdad? Porque dentro de un año generó otros frutos, otros bienes futuros, ¿verdad? Ahí tenemos entonces. Ahora bien, tenemos también que por su desplazamiento en el espacio y posibilidad, que por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, tenemos a los bienes inmuebles o raíces y también tenemos a los bienes muebles. Estos sí están todos regulados en el Código Civil. Ya ubiquémonos en el artículo 445, 446 y luego en el 451 para que vayamos viendo cuáles son los bienes inmuebles y cuáles son bienes inmuebles, porque sí sabemos que los que no se pueden desplazar de un lugar a otro, pero como cuáles, la legislación nos enumera taxativamente un listado. Entonces sabemos que los bienes inmuebles o raíces, como se les conoce también, pues no pueden trasladarse de un punto a otro sin deterioro del mismo. ¿Y cuáles son? Veamos en el artículo 445. Miren ahí. Hay inmuebles por su naturaleza, como lo son el suelo y el subsuelo. Hay inmuebles por incorporación, o sea, los que se hayan unidos al suelo de una manera permanente, vamos a ver. Hay inmuebles por destino, o sea, los que siendo muebles están al servicio de un fondo. Ya vamos a ver ahí lo interesante en el artículo 450, ahí sí es en el 455. Hay inmuebles por analogía
y esos inmuebles son los bienes incorporales o incorpóreos que por constituir derechos sobre bienes inmuebles se asimilan a estos. Las hipotecas, por ejemplo. Empecemos entonces en el 445. Ahí vamos a ver que nos referimos no solo al tema de los inmuebles que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Mire, la legislación, ¿cuáles considera bienes inmuebles también? El suelo, el subsuelo, vean, ¿no? El espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas, las aguas en las que se encuentran en la superficie o dentro de la tierra. También son bienes inmuebles los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechables. O no cosechados, perdón, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. También se consideran inmuebles los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas, son bienes inmuebles. También los muelles, diques y construcciones que aún cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7, también se consideran bienes inmuebles los viveros de animalitos, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Y también se consideran bienes inmuebles, vean el artículo 446, para los efectos legales. Vean los derechos reales sobre bienes inmuebles y las acciones que los aseguran, ¿verdad? Sobre bienes inmuebles, la hipoteca es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí hay alguien que está escribiendo al chat, pero sí, va. Sí, lindos. Son unas obras de arte preciosas, ¿verdad? De este artista. Entonces, por eso dije, esto está tan bonito que mejor, ¿no? ¿Por qué voy a citar a un extranjero si aquí en Guatemala, miren el talento que tenemos? Y él aparece ahí como en 2 fotos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vean, también la hipoteca es un ejemplo de ello, ¿verdad? Para los efectos legales de los derechos reales sobre los inmuebles. Y miren, ya nos habla ahí de derechos irreales y de bienes inmuebles. Ahí ya vamos teniendo las... Luego ya viene parte integrante, parte de un edificio. ¿Y cuáles son los bienes muebles? Pues en el artículo 451 tenemos, son bienes muebles, fíjense, no solo los que pueden desplazarse de un lugar a otro sin deterioro, sin menoscabo de su naturaleza. Miren todo lo que está aquí. O sea, no solo los carros, no solo las motos, ¿verdad? No solo ellos, miren el listado que tiene nuestra legislación. Por eso, no se olviden que todos los artículos que están acá son de lectura obligatoria, mis queridos amigos. Bueno, pues en primer lugar, vean los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados, ¿verdad? Ya saben, si el carro está en el garage, entonces el carro es un bien mueble. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal, ¿verdad? Fines temporales. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las acciones accionadas, de las sociedades accionadas, o sea, las acciones, ¿verdad? Aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Son bienes muebles. Los derechos de crédito, miren, referentes a muebles, dinero o servicios personales. También se consideran bienes muebles, miren, ahí ya hablamos de esto, son bienes incorpóreos, pero también son bienes muebles. ¿Ven? Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística o intelectual. ¿Qué dijimos? La ley de propiedad industrial y
la ley, ahí lo voy a poner, de derechos de autor y derechos conexos. Bueno, ven cómo se van integrando, cómo está ese desplazamiento de los bienes y cómo los vamos analizando con otras legislaciones precisamente. El tema de los derechos de autor y propiedad intelectual son temas que ustedes van a ver en derecho mercantil, ahí lo van a estudiar, pero yo quería hacérselos referencia para que ustedes vayan ampliando ese conocimiento y ese mundo, ¿eh? Ah, sí, aquella dijo que hay una ley de derechos de autor, no, porque muchos también me dicen, usted dijo tal cosa, usted dice, ¿verdad? No, también la ley. Bueno, luego tenemos la clasificación de los bienes por la conexión que existe entre unos bienes y otros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos por su constitución en contenido, por su jerarquía en su relación, por la susceptibilidad de tráfico, por el titular de su propiedad y por el carácter de pertenencia. Empezamos entonces por la clasificación por su constitución y contenido. Miren eso. Pues por su constitución y contenido los bienes son singulares y también son universales. ¿Cuándo son singulares? Son aquellos que son comprensivos de los simples y los compuestos, o sea, se integran pues de los simples y de los compuestos. Los primeros pues son aquellos constituidos por un todo orgánico y los segundos integrados por la fusión de varios simples. ¿Ya? ¿Ya se oye? Entonces, ejemplo de bienes singulares. Ya ahora que ni me sirve este chat, ya voy a ver después. Fíjense, están comprensivos, o sea, se integran por los simples y los compuestos, ¿verdad? Bienes singulares. Su reloj está integrado por bienes simples y singulares. Y su todo orgánico es el reloj, ¿verdad? Entonces se unen varios simples. Un carro está formado por varios bienes singulares, que las llantas, que los vidrios, que la carrocería, ¿ya? Son elementos. La pintura también. En cambio, los universales están constituidos por varios elementos entre los que no existe una vinculación, pero sí forman un todo, ¿ya? Forman un todo. Las bibliotecas es un ejemplo. ¿Está integrado de qué? De libros. Los libros forman un todo. ¿Ya se fijaron? Las famosas colecciones, que unos coleccionamos zapitos, que otros timbres, ¿verdad? Que otros coleccionan relojes. Esos son los bienes universales, el todo, ¿ya? Fíjense que aquí también vimos, aquí en los bienes inmuebles, en el artículo 445, vimos los viveros de animales. O sea, animalitos son bienes, ¿verdad? Pero ya el vivero es un bien universal. Y además de ser un bien universal, es un bien inmueble. ¿Ya bien? Los palomares, los colmenares, los estanques de peces o criaderos. ¿Ya? Los peces son los peces son singulares, pero cuando forman el criadero, entonces es un bien universal. ¿Vieron? Ahí lo tienen. Ahí tienen varios ejemplos. O sea, hay bienes que no tienen solo una característica, ¿verdad? O una sola clasificación. Las colecciones, yo les decía, son el típico ejemplo de eso. Entonces, bienes singulares, pues ahí tienen sus carros, un carro, una computadora. Pero les gusta coleccionar, por ejemplo, vehículos clásicos, ¿se fijan? Ahí están los universales, ¿verdad? Su colección de vehículos clásicos. Entonces la colección es el bien universal y el singular, pues ahí tiene. Vamos ahora con la clasificación por su jerarquía, la jerarquía en su relación.
Hay bienes principales y hay bienes accesorios. Muchos determinan que es un bien, es decir, se determina que es principal cuando los bienes son independientes o bien porque tienen una mayor importancia y valor en relación a los otros bienes, y valor en relación a los otros bienes. Luego los accesorios, pues los bienes dependen de uno principal, fíjense, por eso se llama accesorio, depende del bien principal. Y depende de uno principal y su existencia está condicionada a la existencia del bien principal, ¿verdad? O sea, si no hay un bien principal, pues no va a haber un bien accesorio. Muchos ponen como ejemplo, y me parece bien, como bien principal, una casa. Ese sería el bien principal. Y los adornos que colocan ahí, que el piso sea de una marca especial y que tenga un diseño determinado, ese ya es un adorno, es un bien accesorio, ya, porque no va a ser un piso común, sino que tiene ciertas características que van a satisfacer pues el gusto del dueño, ¿verdad? También le coloco las lámparas. La pintura es de determinada calidad, por ejemplo, ¿verdad? Que en la cocina van a colocar algunos gabinetes que tengan ciertas características. Entonces ya lo van haciendo accesorio, dependen del principal, ¿no? Luego tenemos por la susceptibilidad del tráfico. Ahí tenemos que hay bienes dentro del comercio y bienes fuera del comercio. Perdón, antes de pasar ahí quiero hablarles de los principales y accesorios. Los tenemos en el artículo 687. Pero también olvidé decirles algo. Bueno, vamos a ver del en el 687 y 691. Vamos ahí. Y luego quiero hablarles de los, ojalá que se me... 687. Nos habla de las cosas principales, y 691, pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño. Y lo vamos a analizar específicamente cuando tratemos el tema de la accesión. Ajá. Les quería contar también de los bienes inmuebles antes de pasar allá y de terminar con los bienes principales y accesorios. Fíjense que ya vimos aquí en el artículo 445 cuáles son los bienes inmuebles, pero resulta que hay bienes que pueden tener la doble característica, es decir, pueden ser bienes muebles, pero también bienes inmuebles. ¿Y quiénes creen ustedes que pueden ser? Para eso vamos a ver el artículo 455 antes de que pasemos a los demás. Los semovientes. Fíjense que los semovientes son bienes muebles, son animalitos, ¿verdad? Pero los animales puestos al servicio de una finca, al servicio de la explotación de una finca, ya se reputan inmuebles. Entonces los semovientes tienen doble característica. Pueden ser bienes muebles y pueden ser bienes inmuebles, dependiendo entonces si están al servicio o a la explotación de una finca, ¿verdad? Ahí ya se consideran bienes inmuebles. Por favor, eso sí se me había olvidado y eso sí me lo agregan a la guía. Ya lo estamos a la guía número 5, a la anterior, porque ya voy terminando acá. Ahí sí hay como lo repito, esa es la importancia del artículo 455, los semovientes, ¿verdad? Hay bienes que tienen las dos calidades. Bueno, hoy sí, seguimos con las 6, porque perdonen el lapsus ahí. Hay bienes que están dentro del comercio de los hombres y fuera del comercio, ¿ya? Seguimos ya con su guía número 6. Cuando los bienes están dentro del comercio, se refieren a todos aquellos bienes que se encuentran dentro del tráfico mercantil, es decir, todos aquellos bienes que puedan adquirir lícitamente, ¿ya? En forma lícita, ¿verdad? O sea, no está prohibido, ustedes pueden obtener ese bien,
Pueden comprar sus aparatos telefónicos, pueden comprarse ropa, pueden comprarse comida, pueden comprarse medicina, alguna, ¿verdad? Porque otras sí tienen restricción. Pero no es que no se pueda, sino que se necesita una receta, por ejemplo. Pueden comprarse su vehículo, una finca, etcétera. Ustedes todo lo que puedan obtener en forma lícita son bienes que están dentro del comercio. Pero hay bienes que no se pueden obtener, ¿ya? No es de lícito comercio su tráfico mercantil. Por ejemplo, tenemos bienes que por su naturaleza, por ejemplo, ¿quién puede comprar el sol? ¿Quién puede comprar la luna? Eso no se puede. Pero ¿quién puede comprar drogas? Claro, la pueden comprar, pero fíjense que es un hecho ilícito, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí una ley específica, y aprovecho de decir, ahí ya tenemos una ley, que es la ley contra la narcoactividad. Esta ley en su artículo segundo, en su literal H, por ejemplo, dice bienes, los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos reales sobre dichos activos. Fíjense, aquí ya hace referencia entonces ya a un hecho ilícito que se refiere a bienes, ¿ya? Ahí los tenemos. También tenemos en el artículo 443 algo relacionado con el tema de los bienes, que nosotros ya lo habíamos leído al inicio de la clase. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, o sea, todas aquellas que están dentro del comercio por su naturaleza o por su disposición, ¿verdad? Siempre y cuando no estén excluidas del comercio, entonces son bienes que podemos adquirir, porque están dentro del comercio ilícito. También existen bienes por el titular de su propiedad, que se clasifica en bienes del Estado y en bienes de particulares. Ahí ya vamos a ver nuestra Constitución. ¿Qué se me hizo la Constitución? Se la acabamos de ver. Aquí está. Es lo malo que todo sea de un color, pero mi Constitución está bien viejita. Ahí nos ubicamos entonces a partir del artículo 121 constitucional, por favor, en donde están bienes del Estado. Ahí hay una gran enumeración, y también lo podemos ver en el artículo 456 del Código Civil. El artículo 456 del Código Civil, ya nos encontramos en el capítulo segundo, ¿ya? En el capítulo segundo del libro segundo, de los bienes con relación a las personas que le pertenecen. Entonces, según el artículo 456, los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Ahí está la clasificación, que es lo que vamos a ver ahorita. Hay bienes del dominio público y hay bienes nacionales de uso común. Ahí ya vamos a ir a ver esos bienes. Pero quiero que ahora, como estamos hablando de los bienes del Estado, nos vamos entonces a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuáles son los bienes del Estado? Vean el artículo 121 y a subrayarlo, ¿verdad? En primer lugar, los de dominio público. Y aquí en el artículo 450, aquí les digo, y en el artículo 457 del Código Civil nos indica: los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen, entonces ya vienen en bienes de uso público común y en bienes de uso especial, ¿verdad? Ese artículo 457 es lo que relacionamos con el artículo 121 constitucional. Bueno, son bienes del Estado 1, o A, mejor dicho, los de dominio público. Solo voy a leer los grandes así tienen que leerlo usted, ¿eh?
B, las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua, de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas, etc. C, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y las de la entidad descentralizadas o autónomas. Para eso tenemos una ley precisamente, miren, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, seguimos. La D, la zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, ¿a quién pertenecen? Al Estado. La literal E, el suelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo, ¿pertenecen a quién? Al Estado. Los monumentos y las reliquias arqueológicas pertenecen ¿a quién? Al Estado. Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo, que las leyes asignen a las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas, y H, las frecuencias radioeléctricas. Luego ya vienen las reservas territoriales del Estado en su artículo 122, las limitaciones de las fajas fronterizas en el artículo 123, la enajenación de los bienes nacionales, miren, solo podrán ser enajenados en la forma que determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades a que deba sujetarse la operación y los objetivos fiscales. Las entidades descentralizadas o autónomas se regirán por lo que dispongan sus leyes y reglamentos. Ya se encuentra la explotación de recursos naturales no renovables en el artículo 125. Bueno, hasta ahí entonces encontramos, tenemos el 127 también, 127 que es el régimen de aguas, y el 128 que es aprovechamiento de agua, lagos y ríos, ¿verdad? Constitucionales, artículos. Y los bienes que pertenecen a los particulares, que ya nos lo va indicando el artículo 456, ¿verdad? Que son los que pertenecen, que son bienes de propiedad privada, los que pertenecen a los particulares. A ti, a mí, por ejemplo, ¿verdad? No somos Estado. Luego tenemos que por el carácter de su pertenencia, los bienes son del dominio público. Y también los bienes son de propiedad privada. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Ahí volvemos a nuestro Código Civil y el artículo 457 del Código Civil que nos indica que los bienes de dominio del poder público pertenecen a quién creen, al Estado. Eso sí, ya no pertenecen ni a tú, dijo aquel, ni a ti, ni a mí, ¿verdad? Entonces, pertenecen al Estado o a los municipios. Vayan leyendo ahí. Y también estos se dividen en bienes de uso público común y bienes de uso público no común, que los tienen regulados en el artículo 458 y en el artículo 459 del Código Civil. ¿Cuáles son esos bienes nacionales de uso común? Vamos a ver unos nada más y ustedes leen allá. Pues bien, las calles, los parques, las plazas, los caminos y puentes que no sean de propiedad privada pertenecen entonces al Estado y son bienes de uso público común, ¿verdad? Los puertos, los muelles, los embarcaderos, los pontones y demás obras de aprovechamiento general. ¿Pertenecen a quién? Al Estado o las municipalidades. Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fija la ley respectiva, los lagos y ríos navegables, flotables, etc. 4. La zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo, la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley, ¿pertenecen a quién? Al Estado. Ni a ti ni a mí porque somos particulares. Pero también hay bienes de uso no común y eso los encontramos regulados en el artículo 459. Son bienes nacionales de uso no común
Primero, los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas, y los demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público cuando dejen de serlo, de hecho, por virtud de la ley, los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. Miren, esos son de uso no común. Y en fin, los excesos de propiedad rústica, los monumentos y reliquias arqueológicas. Y en el 460 nos indica que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas, siempre y cuando tengamos un título legal, es decir, los que te pertenecen a ti o bien que me pertenecen a mí. Entonces, para las personas individuales o jurídicas, ahí sí, ¿verdad? Son los de propiedad privada, o sea que están ahí. Y luego ya vienen el aprovechamiento de los bienes y todo eso. No olviden que tienen lecturas obligatorias, ¿verdad? Entonces, ¿en qué otras leyes encontramos esto? Ya vimos que está regulado aquí en el Código Civil, está regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ya vimos por aquí que tenemos varias relaciones con varias leyes. No, esto es para el otro tema. Está la ley para la protección del patrimonio cultural. Yo solo se las voy enumerando para que ustedes vean que están regulados en otra ley. La ley contra la narcoactividad, la ley de derechos de autor y derechos conexos, la ley de propiedad industrial que ya vimos para los temas de bienes incorporables. Pero también está la ley de extinción del dominio. Miren. Ustedes podrían decir, no hombre, solo civil, solo la Constitución. No, fíjense que por eso necesitan saber ustedes si se van a dedicar más a penal, pero necesitan saber que son bienes. Según esta ley de extinción del dominio, pues bienes son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, que sean estos muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos y valores, cualquier derecho real, principal o accesorio. Igualmente lo serán todos los frutos, ganancias, productos, rendimientos o permutas de estos bienes. Luego tienen los bienes abandonados, son todos aquellos bienes así declarados conforme a la presente ley, ¿verdad? Que tiene su procedimiento específico y tiene ya la extinción de dominio. Miren, en este numeralito de esta ley se encuentra la clasificación de los bienes que acabamos de leer en un articulito. Tenemos también la ley de garantías mobiliarias. La ley de garantías mobiliarias incluye los bienes corporales, los bienes incorporales, ahí en su artículo 2. Y también los muebles en garantía, los bienes muebles derivados o rotativos o flotantes. Y esta ley la vamos a leer en la segunda parte del programa. Está una ley de inmovilización voluntaria de bienes registrados para bienes inmuebles. Y consiste en el derecho que tiene una persona de solicitar la inmovilización cuando sus bienes están inscritos en el registro general de la propiedad, pues tienen derecho a delimitar voluntariamente su enajenación o gravamen por un plazo máximo de 3 años y lo pueden ir renovando. Aquí lo tienen. Está la ley contra el lavado de dinero u otros activos. ¿Qué clase de bien es el dinero? A ver si se recuerda. Ahí lo leímos. ¿Qué clase de bien es el dinero? Vamos a ver si se recuerda. Vimos entonces que el dinero es un bien que mueble, ¿verdad? Allá está en el artículo 451 del Código Civil. También está la ley de expropiación, ¿verdad? También para bienes inmuebles cuando interesa al Estado expropiar bienes. Fíjense, por utilidad o necesidad públicas o de interés social. Ya vamos a ver también este tema cuando veamos el tema de la propiedad. ¿Y cuál es el objeto de la expropiación? Por causa de utilidad o en necesidad públicas, por interés social, puede ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Tiene la ley de aguas de dominio público. Entonces vean
Estas son algunas leyes, porque por ahí deben de haber más leyes que se relacionan con el tema de los bienes. Por ejemplo, está también una ley de caza y pesca general, ley general de caza, ley general de pesca y acuicultura, porque los animalitos pues ya vimos que son bienes muebles y hay unos que podemos adquirir por ocupación y otros no, pero eso es parte del tema de la ocupación. Entonces, amigos, por favor, aquí lo importante es que sepan ustedes que los bienes tienen relación jurídica no solo en el campo del derecho civil, ¿verdad? Ya vimos con todas las leyesitas que se relacionan con ellos. No se preocupen si no se les quedó alguna ley. Yo lo que quería era que estuvieran, pero más tarde les puedo mandar foto de cada ley al chat si quieren. Que sepan su clasificación, su importancia, cuáles son bienes que se pueden adquirir y cuáles no son los bienes que se pueden adquirir, cuáles permiten esa permuta o ese cambio porque son bienes fungibles, etcétera. Entonces, amigos, si me hacen el favor, ya abrí el chat, si me hacen el favor, pero tú estás pidiendo el listado de leyes que vamos a ver en la clase, eso ya lo dije. El numeral 3 del artículo 451. Vamos a ver. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Se han fijado que muchos ríos generan energía y que a través de la energía y la fuerza que generan esos ríos, pues entonces funcionan maquinarias, tenemos luz, las hidroeléctricas, entonces y funcionan a base de fuerzas naturales, a eso se refiere. Yo les dije en la clase anterior, de plano no has estado en la clase, compañero o compañera, pero ahorita para este tema del primer parcial, pues lo que nos surge es el Código Civil, la Constitución y nuestra ley de titulación supletoria. En cada clase vamos a ir pidiendo algunas, ¿verdad? Referencia. Hoy pues les comenté estas para que ustedes las tomáramos como ejemplo, pero más tarde les puedo mandar foto de cada una de las leyes que hemos visto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si abrí el otro chat. Vamos a ver si aquí. Sí, el otro también está abierto por si quieren enviar. Vamos a ver. Perdón. Ay, no, espérenme. Por si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy viendo. Vamos a ver. Aquí. Quizá no puso atención, compañero, por naturaleza incorporal, y no dijimos pues que todas las creaciones de la mente humana, que por eso inclusive existen leyes dedicadas a su protección, que ahí tiene la ley de propiedad industrial y también la ley de derecho de autores, de todo lo que crea la mente humana, sus obras literarias, artísticas, son producto del intelecto, y el intelecto es un bien incorporal. Vamos a ver. Es que quizá o no ponen atención o entran tarde a la transmisión. Ese es un bien entonces incorporal. Con eso de los animales, pero ¿y qué quiere de eso de los animales? No lo entiendo. ¿Podría ejemplificarme con eso de los animales? Hagan bien su pregunta también. ¿Y qué quiere que le ejemplifique a los animales? Que el perrito hace guau guau, ¿qué? No lo entiendo. Va. Entonces ahí dejamos, porque también tienen que hacer bien sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, pongan atención, escriban bien, formulen bien sus preguntas, porque miren, esa pregunta sí está rara. Ahora lo elimina, quizá le dio pena, porque como no ponen atención, no leen, entonces ahí andan como haciendo. Ahora le dio pena eso de los animales.
En cada guía, compañeros, hay artículos que se fueron citando, ¿verdad? Algunos medios los leí aquí porque también no me voy a poner en la clase a leer los artículos de las leyes. En cambio, en Mixi podíamos hacer eso, pero yo no me voy a poner a leer la clase aquí porque sería mucho más aburrida. Yo entiendo que a duras penas vamos haciendo esta transmisión. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves ya con otro tema, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Tengan feliz tarde.